Resumen de la obra, Wilhelm Meister Goethe. La vida de Wilhelm Meister se inicia en el entorno seguro y previsible del hogar burgués, marcado por la disciplina del comercio y las expectativas familiares. Desde joven, su padre ha proyectado sobre él un destino claro: continuar el negocio mercantil con diligencia, orden y sobriedad. Wilhelm aprende las cuentas, los tratos y la lógica del intercambio, aunque su espíritu se mantiene distante de ese mundo práctico. En su interior germina una inquietud difícil de nombrar, una necesidad de expresión que no halla causa en los libros de contabilidad ni en las conversaciones sobre ganancias y pérdidas. Ese impulso interior encuentra su primera forma en el teatro. Desde la infancia, Wilhelm se siente atraído por las representaciones escénicas, los personajes que viven otras vidas y las palabras que, dichas en escena, adquieren una intensidad superior a la del lenguaje cotidiano. El teatro se convierte para él en un espacio de revelación, un lugar donde la experiencia humana parece más plena y más verdadera. No se trata solo de entretenimiento, sino de una vocación que lo arrastra con fuerza creciente. En este periodo inicial aparece Marianne, una joven actriz con la que Wilhelm entabla una relación apasionada. Marianne encarna para él la unión perfecta entre amor y arte, es amada y, al mismo tiempo, pertenece al mundo teatral que tanto lo fascina. Wilhelm idealiza esa relación y la vive como una confirmación de su destino artístico. A través de ella, se aproxima más al funcionamiento interno del teatro, a sus ensayos, rivalidades, precariedades y entusiasmos. Todo ello refuerza su convicción de que su vida no debe quedar confinada al comercio. La relación con Marianne también revela las primeras grietas entre ideal y realidad. Wilhelm se muestra ingenuo, confiado en la pureza de los sentimientos y en la nobleza del arte, mientras el entorno teatral se rige por necesidades materiales, jerarquías implícitas y compromisos poco románticos. Aún así, él persevera en su visión elevada, convencido de que el arte puede ennoblecer al ser humano y ofrecerle una formación más profunda que cualquier oficio práctico. El conflicto con su padre se intensifica cuando Wilhelm manifiesta su deseo de abandonar el camino comercial. El padre representa la voz de la razón económica y del orden social establecido. Para él, el teatro es un mundo inestable, carente de honor y de futuro seguro. Esta oposición no se expresa solo como un desacuerdo familiar, sino como un choque entre dos concepciones de la vida, una orientada a la utilidad y la estabilidad, otra dirigida al desarrollo interior y a la búsqueda de sentido. Tras la muerte del padre, Wilhelm queda liberado de la autoridad directa que lo retenía, aunque no de la responsabilidad moral que siente hacia el legado familiar. Este acontecimiento marca un punto de inflexión. Con una herencia que le permite cierta independencia, decide emprender un viaje que simboliza tanto un desplazamiento físico como una transformación interior. El viaje se presenta como la vía para poner a prueba sus ideales, confrontarlos con el mundo y descubrir quién es en realidad. En esta etapa, Wilhelm concibe su vida como una obra en construcción. Cree que, a través del teatro, podrá formarse como ser humano completo, desarrollando sensibilidad, inteligencia y carácter. No busca solo el éxito escénico, sino una educación integral, una armonía entre pensamiento, emoción y acción. Esta concepción del arte como instrumento de formación personal se convierte en el eje de su proyecto vital. Wilhelm consigue su vocación, aun cuando el camino se presenta incierto. Su entusiasmo es grande, su confianza casi ilimitada. Todavía no percibe la magnitud de las pruebas que lo esperan ni la complejidad del mundo al que se dirige. Goethe presenta así a un protagonista en el umbral de la experiencia, animado por ideales elevados y una fe profunda en el poder formativo del arte, dispuesto a iniciar un aprendizaje que transformará su visión de sí mismo y de la vida. Wilhelm Meister inicia su vida errante al integrarse de lleno en una compañía teatral ambulante, convencido de que ese entorno será la escuela definitiva para su formación espiritual y artística. El contacto cotidiano con actores, directores y técnicos le ofrece una visión concreta del teatro, muy distinta de la imagen idealizada que había construido en su juventud. Los viajes constantes,
las funciones improvisadas y la dependencia del favor del público revelan un mundo marcado por la inestabilidad, aunque también por una intensa vitalidad humana. En la compañía conoce a personajes diversos que influyen de manera decisiva en su desarrollo. Cada uno encarna una forma distinta de relacionarse con el arte, algunos lo consideran una vocación sagrada, otros un simple medio de subsistencia. Wilhelm observa con atención estas actitudes y comienza a comprender que el teatro no es un espacio homogéneo, sino un microcosmos donde conviven ambición, talento, sacrificio y mediocridad. Esta diversidad lo obliga a replantear sus propias expectativas. Uno de los encuentros más significativos de esta etapa es con Mignon, una niña enigmática, de origen incierto, marcada por una profunda melancolía. Su presencia despierta en Wilhelm un sentimiento de protección y ternura que va más allá de la amistad. Mignon no solo se convierte en parte esencial de la troupe, sino también en un espejo de la fragilidad humana. Su lenguaje poético, su sensibilidad extrema y su nostalgia permanente introducen en la vida de Wilhelm una dimensión más profunda del sufrimiento y del anhelo. Junto a Mignon aparece el viejo arpista, figura sombría y errante cuya música transmite una tristeza antigua. La relación entre ambos personajes está envuelta en misterio y dolor, lo que añade un tono trágico al ambiente del grupo teatral. Wilhelm se siente atraído por estas figuras marginales, pues en ellas percibe una verdad emocional que contrasta con la superficialidad de ciertos aspectos del teatro profesional. A través de ellos, comienza a intuir que la formación del espíritu no se alcanza solo mediante el arte escénico, sino también a través del contacto con la miseria, la culpa y la compasión. Mientras tanto, su recuerdo de Marianne se ve alterado por el descubrimiento de su infidelidad. Esta revelación sacude profundamente a Wilhelm, que había depositado en ella una confianza absoluta. El golpe emocional no se limita al plano amoroso, sino que afecta a su concepción ideal del teatro y de quienes lo habitan. Marianne, antes símbolo de pureza artística, aparece ahora como una figura humana sometida a necesidades y contradicciones. La decepción actúa como una herida necesaria, pues lo obliga a abandonar una visión ingenua de las relaciones humanas. En el ámbito artístico, Wilhelm intenta asumir un papel más activo dentro de la compañía, proponiendo reformas y defendiendo una concepción elevada del teatro, inspirada en modelos clásicos y en la idea de que la escena debe educar moralmente al público. Estas iniciativas encuentran resistencia. Muchos actores priorizan la supervivencia económica y el aplauso inmediato, mientras los ideales de Wilhelm parecen poco prácticos. Este conflicto evidencia la distancia entre teoría y realidad, entre el ideal formativo del arte y sus condiciones materiales. A pesar de las dificultades, Wilhelm experimenta un aprendizaje constante. Aprende a observar, a escuchar y a reconocer sus propias limitaciones. Descubre que su talento no reside tanto en la actuación como en la reflexión sobre el arte y en la comprensión de los procesos humanos que lo rodean. Esta toma de conciencia resulta dolorosa, ya que implica renunciar a ciertas ambiciones personales, aunque también abre nuevas posibilidades de crecimiento. El viaje con la compañía se transforma en un recorrido interior. Cada ciudad visitada, cada representación fallida o exitosa, contribuye a erosionar sus ilusiones iniciales y a sustituirlas por una mirada más compleja. Wilhelm comienza a entender que la formación no es una acumulación de triunfos, sino un proceso lleno de errores, pérdidas y desengaños que moldean el carácter. Hacia el final de este capítulo, Wilhelm se encuentra en un estado de transición. Ya no es el joven que veía en el teatro la respuesta absoluta a sus inquietudes, aunque tampoco ha abandonado su fe en el valor del arte. Se sitúa en una zona intermedia, donde el entusiasmo convive con la duda. Goethe presenta aquí un momento decisivo del aprendizaje de Wilhelm. La caída de las ilusiones no conduce al cinismo, sino a una madurez incipiente, basada en la aceptación de la complejidad del mundo y de la naturaleza humana. Que consolida la idea central de la obra: la educación del individuo se produce a través de la experiencia viva, no solo mediante ideales abstractos. Wilhelm avanza, herido pero más consciente, hacia una comprensión más profunda de sí mismo y de su lugar en la sociedad.
Tras las experiencias vividas en el mundo del teatro ambulante, Wilhelm Meister entra en una nueva etapa de su formación, marcada por la reflexión y el distanciamiento crítico. El entusiasmo juvenil que lo había impulsado a identificarse plenamente con la escena comienza a transformarse en una búsqueda más amplia de sentido. Ya no se trata únicamente de representar papeles o de perfeccionar el arte dramático, sino de comprender cuál es el lugar del individuo dentro de la sociedad y de qué manera puede desarrollarse de forma armónica. Durante este periodo, Wilhelm entra en contacto con círculos sociales más estables y estructurados, alejados de la precariedad del teatro itinerante. Estos encuentros le revelan la existencia de un orden social basado en la disciplina, la responsabilidad y la cooperación, valores que había rechazado en su juventud por asociarlos con la rigidez burguesa. Ahora empieza a percibirlos como elementos necesarios para la convivencia humana y para el crecimiento personal. Esta nueva mirada no implica una renuncia total a sus ideales artísticos, sino una integración más equilibrada entre libertad y deber. Uno de los aspectos centrales de esta etapa es el desarrollo intelectual de Wilhelm. Se dedica a la lectura sistemática, al estudio de obras filosóficas y literarias, y a la reflexión sobre la función educativa del arte. El teatro sigue ocupando un lugar relevante en su pensamiento, aunque ya no como un fin absoluto. Wilhelm comprende que el arte puede ser un medio poderoso de formación, siempre que se inscriba dentro de un proyecto vital más amplio y responsable. Esta toma de conciencia marca un avance decisivo en su madurez. En este contexto, la figura de Hamlet adquiere una importancia simbólica. Wilhelm se identifica profundamente con el príncipe danés, al que considera un ejemplo de sensibilidad extrema enfrentada a un mundo que exige acción y decisión. Su interpretación de Hamlet no se limita al plano artístico, sino que se convierte en una reflexión sobre su propia naturaleza. Wilhelm reconoce en sí mismo la tendencia a la introspección excesiva y la dificultad para actuar con firmeza. Este paralelismo lo impulsa a cuestionar sus propias debilidades y a buscar un equilibrio entre pensamiento y acción. Paralelamente, su relación con Mignon se profundiza. La joven continúa siendo un enigma, una presencia marcada por el dolor y la nostalgia de una patria perdida. Wilhelm asume hacia ella un papel casi paternal, convencido de que su deber es protegerla y ofrecerle estabilidad. Esta responsabilidad despierta en él un sentido ético más sólido, pues lo obliga a pensar en el bienestar de otro ser humano antes que en sus propias aspiraciones. Mignon se convierte así en un catalizador de su crecimiento moral. El viejo arpista sigue acompañando este proceso con su música melancólica y su historia fragmentada. Su figura representa las consecuencias de una vida dominada por la culpa y el desorden interior. Wilhelm percibe en él una advertencia silenciosa: el talento y la sensibilidad, cuando no se integran en un marco ético y social, pueden conducir a la ruina espiritual. Esta comprensión refuerza su convicción de que la formación del individuo requiere tanto sensibilidad como estructura. En este capítulo también se insinúa la presencia de fuerzas que orientan el destino de Wilhelm de manera discreta. Encuentros aparentemente fortuitos, ayudas inesperadas y consejos oportunos sugieren la existencia de una red invisible que guía su aprendizaje. Aunque Wilhelm no comprende aún la naturaleza de estas influencias, comienza a aceptar que su desarrollo no depende solo de decisiones aisladas, sino de un proceso más amplio en el que intervienen otros y el propio orden del mundo. El contacto con personas de distintas clases sociales amplía su perspectiva. Wilhelm aprende a valorar la diversidad de experiencias humanas y a reconocer que cada individuo cumple una función específica dentro del conjunto social. Esta comprensión diluye su antigua oposición entre el mundo del comercio y el del arte, y lo conduce hacia una visión más integradora de la vida. El ideal ya no es la huida de la sociedad, sino la participación consciente en ella. Wilhelm se encuentra en una fase de transición profunda. Ha dejado atrás la ingenuidad inicial y el desengaño inmediato, y se aproxima a una etapa de madurez reflexiva. Todavía no ha encontrado una respuesta definitiva a sus inquietudes, aunque ha adquirido herramientas intelectuales y morales para seguir avanzando. Goethe presenta aquí la educación del espíritu como un proceso gradual,
en el que el individuo aprende a armonizar sus inclinaciones personales con las exigencias del mundo. Wilhelm avanza, ahora con mayor lucidez, hacia una forma de libertad que no se opone al orden, sino que se construye a partir de él. En esta etapa decisiva de su vida, Wilhelm Meister se aproxima a una dimensión más profunda y estructurada de su proceso de formación. Tras años de experiencias dispersas, encuentros fortuitos y aprendizajes fragmentarios, comienza a percibir que muchos de los acontecimientos que ha vivido no han sido casuales. El mundo, que antes se le presentaba como un escenario caótico, empieza a mostrar signos de un orden oculto. Este cambio de perspectiva prepara el terreno para su contacto con la llamada Sociedad de la Torre, una organización discreta que desempeñará un papel crucial en su destino. La Sociedad de la Torre se manifiesta inicialmente de forma indirecta, a través de personajes que parecen conocer más de Wilhelm de lo que él mismo ha revelado. Estas figuras observan su conducta, evalúan sus decisiones y lo orientan mediante consejos velados. Wilhelm experimenta una mezcla de inquietud y fascinación ante esta vigilancia silenciosa. Por primera vez, se siente objeto de una atención que no busca explotarlo ni seducirlo, sino comprenderlo y formarlo. Esta experiencia refuerza su sensación de que su vida responde a un proceso educativo más amplio. A medida que se intensifica su relación con la sociedad, Wilhelm recibe revelaciones fundamentales sobre su pasado y su presente. Descubre que ciertos apoyos materiales, encuentros decisivos y oportunidades inesperadas han sido facilitados por esta organización, cuyo propósito es guiar a individuos prometedores hacia una realización equilibrada. Esta revelación sacude su concepción de la autonomía personal. Hasta entonces, Wilhelm había entendido su vida como una sucesión de decisiones libres, ahora comienza a reconocer la influencia de una pedagogía social que actúa con discreción. Uno de los aspectos más significativos de esta etapa es la redefinición del concepto de vocación. La Sociedad de la Torre no rechaza el valor del arte, aunque lo sitúa dentro de un marco más amplio de utilidad social. Wilhelm comprende que su inclinación hacia el teatro ha sido una fase necesaria de su desarrollo, un medio para despertar su sensibilidad y su capacidad de observación. No obstante, ese camino no constituye su destino final. Esta idea no se le impone como una negación, sino como una síntesis que integra sus experiencias pasadas en una visión más completa de sí mismo. La relación de Wilhelm con Mignon adquiere en este capítulo un tono más trágico. La joven, frágil y profundamente marcada por su historia, no logra adaptarse al orden racional y disciplinado que la sociedad representa. Su mundo interior permanece ligado al canto, al símbolo y a la nostalgia. Wilhelm percibe con dolor que no puede salvarla mediante la razón ni mediante la estructura social. Esta impotencia lo confronta con los límites de la educación y de la voluntad humana. Mignon encarna aquello que escapa a todo sistema formativo. El viejo arpista, por su parte, ve agravarse su conflicto interior. Su pasado de culpa y desarraigo se revela con mayor claridad, y su figura se presenta como el resultado de una vida que careció de guía y de integración social. Wilhelm entiende que la Sociedad de la Torre no solo busca formar individuos, sino evitar destinos como el del arpista, donde el talento se convierte en fuente de destrucción. Esta comprensión fortalece su adhesión al ideal de una educación ordenada y ética. En el plano personal, Wilhelm empieza a aceptar responsabilidades concretas dentro del entramado social que se le presenta. Ya no es un observador pasivo ni un soñador errante. Se le exige actuar, tomar decisiones prácticas y considerar las consecuencias de sus actos sobre los demás. Este tránsito de la contemplación a la acción representa uno de los logros fundamentales de su proceso de maduración. La libertad, tal como ahora la concibe, implica compromiso y servicio. También introduce una reflexión sobre la educación como obra colectiva. La Sociedad de la Torre no forma a Wilhelm mediante imposiciones, sino a través de experiencias cuidadosamente dispuestas. Cada prueba, cada encuentro y cada pérdida han contribuido a modelar su carácter. Wilhelm reconoce que su identidad no se ha construido en soledad, sino en diálogo constante con otros.
Esta conciencia disuelve su antiguo individualismo y lo integra en una visión más amplia del ser humano. Al cierre de este cuarto capítulo, Wilhelm se encuentra ante una revelación esencial: su vida ha sido una preparación. Las dudas, los errores y los desengaños no han sido fallos, sino etapas necesarias de un proceso formativo coherente. Aunque todavía quedan cuestiones abiertas y decisiones por tomar, Wilhelm ha alcanzado una claridad interior que le permite mirar su pasado sin arrepentimiento y su futuro sin temor. Goethe presenta aquí una concepción de la existencia como educación progresiva, guiada por un orden que no anula la libertad, sino que la orienta hacia su realización más plena. En la etapa final de su recorrido, Wilhelm Meister alcanza una comprensión más serena y profunda de sí mismo y del mundo que lo rodea. Tras las revelaciones vinculadas a la sociedad de la Torre, su vida deja de percibirse como una sucesión de episodios inconexos y adquiere la forma de un proceso coherente de formación. Cada experiencia, desde la fascinación juvenil por el teatro hasta los desengaños y las pérdidas, se integra ahora en una visión unitaria. Wilhelm comprende que su educación no ha consistido en la acumulación de conocimientos, sino en la transformación gradual de su carácter. Uno de los acontecimientos más dolorosos de esta etapa es la muerte de Mignon. Su desaparición representa el fin de una dimensión puramente poética e instintiva de la existencia, aquella que vive en el canto, el símbolo y la nostalgia sin posibilidad de adaptación al orden social. Wilhelm experimenta su pérdida como una herida profunda, ya que en ella había proyectado un ideal de inocencia y de sensibilidad absoluta. Al mismo tiempo, su muerte le revela los límites de la razón formativa: no toda alma puede ser guiada o salvada mediante estructuras educativas. Este reconocimiento añade una nota de humildad a su madurez. El destino del viejo arpista se aclara igualmente de manera trágica. La revelación de su pasado y la imposibilidad de redención plena confirman a Wilhelm que una vida sin integración social y sin guía ética conduce al aislamiento y al sufrimiento. Estas figuras, tan cercanas a él, funcionan como advertencias silenciosas que consolidan su adhesión a una vida equilibrada, donde la sensibilidad artística se somete a una orientación moral y social más amplia. En el plano personal, Wilhelm descubre verdades decisivas sobre su origen y su lugar en el mundo. La sociedad de la Torre le revela aspectos de su historia familiar que esclarecen su posición social y sus responsabilidades futuras. Estas revelaciones no buscan engrandecerlo, sino situarlo con precisión dentro de un entramado de relaciones y deberes. Wilhelm acepta esta información con serenidad, consciente de que la identidad no se funda solo en el linaje, sino en la manera en que cada individuo asume su papel en la comunidad. El tema del amor reaparece bajo una luz distinta. Tras las experiencias idealizadas y los desengaños juveniles, Wilhelm se aproxima a una forma de afecto más realista y madura. El amor deja de ser una proyección de ideales estéticos o emocionales y se convierte en una alianza basada en el respeto, la responsabilidad y la convivencia. Esta transformación refleja su propio crecimiento interior, ya no busca completarse en el otro, sino compartir la vida desde una identidad consolidada. La renuncia definitiva al teatro como vocación central no se presenta como una derrota. Wilhelm reconoce el papel fundamental que el arte ha desempeñado en su formación, al despertar su sensibilidad y su capacidad de empatía. El teatro ha sido su escuela inicial, el espacio donde aprendió a observar al ser humano en sus múltiples facetas. Ahora entiende que su misión se sitúa en un ámbito distinto, donde puede aplicar esas cualidades al servicio de una vida social más estable y constructiva. El cierre de la obra subraya la reconciliación entre individuo y sociedad. Wilhelm acepta que la libertad auténtica no consiste en seguir impulsos aislados, sino en encontrar un lugar donde las inclinaciones personales puedan armonizarse con las necesidades colectivas. Esta reconciliación no implica sumisión ciega, sino una participación consciente en el orden del mundo. Goethe propone así un ideal de formación humana que integra arte, ética y vida práctica. En sus reflexiones finales, Wilhelm mira su pasado con gratitud. Reconoce que la incertidumbre, el error y el sufrimiento han sido maestros indispensables. Ya no se define por lo que soñó ser,
sino por lo que ha aprendido a hacer y a comprender. La educación, en este sentido, no concluye, aunque alcanza un punto de estabilidad que permite vivir con mayor claridad y responsabilidad. El viaje de Wilhelm Meister culmina, por tanto, en una madurez serena. No hay un triunfo espectacular ni una resolución dramática, sino una integración progresiva del individuo en la vida. Goethe cierra la obra afirmando que la verdadera formación no conduce al aislamiento del genio, sino a la participación consciente en la humanidad. Wilhelm, transformado por la experiencia, se reconcilia con la vida tal como es y asume su lugar en ella con equilibrio y dignidad. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.